Muy bien, chicos. El tema de nuestra novena sesión es farmacodinámica y farmacometría parte 2. Previamente revisamos la parte uno. Ahora vamos a revisar esta segunda parte, comenzando por otra clasificación del antagonismo. La primera son los antagonistas químicos. ¿En qué van a consistir? Son dos sustancias que interactúan directamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Neutralizan cargas, es decir, causan un equilibrio. Si de la derecha tengo un lado positivo, de la izquierda también tendré un lado negativo, para que puedan neutralizarse. Es decir, como la justicia, lo mismo que tengo de un lado, voy a tener del otro. Yo lo esquematizo aquí, una palomita con un tache, una carita feliz con una carita triste. La protamina, chicos, que va a neutralizar a la heparina. De hecho, cuando hay sobredosis o intoxicaciones por heparina, se debe de administrar protamina. Es un tema que revisaremos en el segundo departamental. El segundo tipo de antagonismo son los fisiológicos. ¿Y esto en qué consiste? Son dos fármacos con efectos opuestos, pero van a actuar en diferentes receptores. Yo lo voy a ejemplificar con la histamina y con la adrenalina. La histamina va a actuar, se va a unir a nuestros receptores H1 en nuestros bronquios y va a causar un efecto de broncoconstricción, mientras que la adrenalina se va a unir a receptores beta 2 también presentes en nuestros bronquios, pero van a causar la acción contraria, una broncodilatación. Si se dan cuenta, causan efectos opuestos y actúan en diferentes receptores. El tercer tipo, que es el farmacológico. Este va a consistir en dos fármacos con efectos opuestos, pero van a actuar en el mismo receptor. Y yo lo ejemplifico con el metoprolol, que lo que va a hacer al unirse a los receptores beta uno, recuerden que es un antagonista. Entonces va a bloquear a este receptor y va a impedir que cualquier otro agonista o sustancia se pueda unir a este receptor beta uno, por lo cual va a causar una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero si nosotros administramos adrenalina, al contrario, va a aumentar la frecuencia cardíaca al unirse a estos receptores beta uno. Si se dan cuenta, este tipo de antagonismo, chicos, actúa sobre el mismo receptor y causa efectos opuestos, cosa que el fisiológico no. Sí causa efectos opuestos, pero actúan en diferentes receptores. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a continuar explicando lo que son los fármacos inespecíficos. Y antes de ello, vamos a dejar claro pues qué es un fármaco específico. Y es muy simple de explicar, ya que un fármaco específico es aquel que trabaja con receptores, con enzimas o con canales iónicos. Es decir, todo aquel que se una a un receptor. Aquí, por ejemplo, los círculos de color verde pino representarían nuestro fármaco y Pac-Man representaría nuestro receptor. Ahora, ¿qué es un fármaco inespecífico? Son procesos bioquímicos o fisiológicos que no van a tener relación con receptores, es decir, no son mediados por receptores. Un ejemplo muy claro son aquellos diuréticos osmóticos que revisaremos en el segundo departamental, como lo es el manitol. ¿Qué es lo que hace el manitol? El manitol va a extraer agua desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo, sangre, plasma, como lo quieran llamar. Esto gracias a que tiene un gradiente osmótico. Entonces, en otras palabras, atrae agua, como se puede observar en la imagen. Atrae agua desde los tejidos y, y le va a llevar esa agua al torrente sanguíneo, al plasma, a la sangre, al compartimento central, como ustedes lo gusten llamar. Y después esa agua pues será eliminada. Atraen agua para aumentar la eliminación del líquido por los riñones. Estos diuréticos los vamos a revisar en el segundo departamental. Otro ejemplo son los catárticos. Un ejemplo de ellos, ¿cuál sería? El aceite de ricino. ¿Qué es lo que hace? Este va a retener agua en nuestro intestino y obviamente si mezclamos materia fecal con agua, va a ablandar nuestras heces y eso va a ocasionar que se expulsen de una manera más eficiente. De hecho, esto es utilizado antes de una coloscopía, chicos, que es cuando se introduce una cámara
para observar en nuestro intestino. Entonces tenemos que limpiar primero el intestino antes de hacer este estudio. Y se utilizan catárticos como el aceite de ricino para limpiar el intestino, para evacuar todas las heces que se encuentren ahí aún y de esa manera pues explorar con facilidad mediante la cámara. Ahora, los absorbentes con D, es decir, que atraen todo, es como un imán, chicos. Y un claro ejemplo es el carbón activado, chicos. El carbón activado al absorber con D es aquella sustancia que se le pega todo en su superficie. Es lo que va a hacer el carbón activado. Es como si fuera un imán. Y una vez que atrae todo esto, ¿para qué lo utilizamos? Cuando nos intoxicamos con algún fármaco o cuando hay gases en el tubo digestivo, se administra carbón activado. ¿Por qué? Porque se le va a unir. Y de esta manera, pues podemos reducir el efecto de esa sobredosis o de esa intoxicación. Esta es la función del carbón activado. Es un absorbente con D. Y los antiácidos coloidales, chicos, que esto representa un antagonismo que revisamos anteriormente, de neutralización. Neutralizan el ácido del estómago, es decir, si tengo un ácido voy a administrar una base y viceversa, si tengo un positivo voy a administrar un negativo, o como el ejemplo de los emoticones que colocaba, de una carita feliz con una carita triste, ¿ok? Y algunos ejemplos es el bicarbonato de sodio o el hidróxido de magnesio. Muy bien, aquí coloco nuevamente lo que son los emoticones, la palomita y el tachi. Ahora, vamos a revisar una teoría muy importante, que es la teoría ocupacional de Clark. Es muy simple. Dice así, la intensidad del efecto depende de los receptores ocupados. Es decir, entre más receptores ocupados tenga, la respuesta será mayor. Vamos a ejemplificarlo de esta manera, con la adrenalina. Yo administraré a algún paciente adrenalina y se unirá a los receptores beta 1 de nuestro corazón y eso ocasionará un aumento de la frecuencia cardíaca. En este caso sería un agonista. Ahora, chicos, en el caso uno, los círculos amarillos representan la adrenalina. Si se dan cuenta, todos los receptores que están siendo representados con eh, las figuras de color verde se encuentran ocupados. Eso significa que nuestra respuesta será máxima, será mayor. ¿Por qué? Porque todos nuestros receptores están ocupados. Pero en el caso 2, donde la adrenalina sigue siendo representada por los círculos amarillos, pero las figuras de color verde se encuentran, no todas se encuentran junto con su molécula de adrenalina, es decir, no todas tienen el círculo amarillo, aquí no habrá una respuesta máxima, habrá una respuesta mínima. Eso es la teoría ocupacional de Clark. Entre más receptores ocupados, mayor intensidad de respuesta o de efecto. Ahora vamos a revisar algunos conceptos que son importantes, comenzando por lo que es la idiosincrasia. ¿Qué quiere decir esto? Estos van a ser reacciones inusuales o inesperadas a un fármaco, pero la característica de esto es que va a ser por factores genéticos. Y aquí recordemos la primera sesión que les comentaba sobre la farmacogenética y la farmacogenómica. Las dos se ven involucradas en este concepto, ya que se pueden estudiar cualquiera de las dos, ya que ambas tienen relación con factores genéticos. Recordemos que la farmacogenética se basa en estudiar solo un gen que afecta, en este caso, la respuesta a un fármaco, mientras que la farmacogenómica es un conjunto de genes. Recuerden que la genómica es un conjunto de genes. Entonces, aquí se estudiará al conjunto de genes y cómo afectan esta respuesta del fármaco. El otro concepto es la hipersusceptibilidad y quiere decir la sensibilidad a un fármaco, a dosis normales o a dosis mínimas, es decir, aquellas reacciones que son causadas con una dosis baja, ni siquiera la dosis normal, con una dosis baja y va a haber presencia de reacciones. Tiene una alta sensibilidad al fármaco nuestro paciente. Eso es la hipersusceptibilidad.
Recuerden que el prefijo hiper significa mucho. El otro concepto es la taquifilaxia. Recuerden que taqui siempre va a ser rápido, acelerado. Y esto quiere decir la desensibilización, donde la respuesta disminuye con cada dosis. Es decir, si yo estoy consumiendo captopril, que es un antihipertensivo, a los 2 días o incluso a la primera toma, no me va a hacer efecto. Ya presenté una desensibilización. A la primera, segunda o tercera dosis ya no va a haber efecto porque es rápida esta pérdida de la respuesta. Entonces yo ya no soy sensible, ya tengo una desensibilización al captopril, por lo cual no va a disminuir mi presión arterial. Y aquí se los menciono es de forma rápida. Coloco aquí a CARS porque recuerden que CARS es muy rápido. Tolerancia, que es un concepto muy parecido a la taquifilaxia, pero no quiero que lo confundan. La tolerancia se refiere a la desensibilización donde la respuesta disminuye con cada dosis. Si se dan cuenta, es la misma definición, pero la diferencia es que esta será lenta, será gradual, por eso coloco a una tortuga, es decir, el mismo captopril del ejemplo anterior, pero ya no perderé la sensibilización en uno o dos tomas, sino puede ser durante algunos meses o incluso años que voy a empezar a perder sensibilidad a estos fármacos. Tarda más, por eso lo relaciono con una tortuga, porque las tortugas se relacionan con lentitud. Dependencia. Y esto se relaciona, sí, chicos, como cuando ustedes dependen de su novio, necesitan de su atención o viceversa de la novia. Es la necesidad del cuerpo de estar administrando un fármaco para que funcione con normalidad, para sentirnos plenos y tranquilos. Un claro ejemplo, chicos, son aquí estos dos, José José y Felipe Calderón. Adictos al alcohol, chicos, son dependientes a un fármaco, son dependientes al etanol. También otro claro ejemplo de dependencia son aquellos pacientes que fuman nicotina. Eso es una dependencia. Yo lo ejemplifico más con el etanol, ya que el etanol sí es un fármaco, ¿no? Y lo relaciono, lo ejemplifico con estos dos personajes. La hipersensibilidad, chicos. Recuerden que hiper significa mucho. Y eso tiene que ver con factores inmunológicos. Es una reacción alérgica a un fármaco mediada por el sistema inmunológico. Recordemos que en este caso el anticuerpo que participa es el IgE a los alergenos. En este caso el fármaco sería el alergeno. Y esto puede causar urticaria o anafilaxia. Efecto tóxico. ¿Qué quiere decir? Es un daño o efecto perjudicial. Sobre todo cuando revisamos estos parámetros farmacocinéticos, cuando rebasa de nuestra gráfica la concentración mínima tóxica, se comienzan a presentar estos efectos tóxicos, ya sea por una dosis excesiva, una sobredosis o una acumulación del fármaco. Y un efecto paradójico, chicos, como lo dice la misma palabra, va a causar lo que promete quitar. Respuesta contraria a la esperada de un fármaco. Es como si me administrara un antihipertensivo y se me aumenta la presión. Eso es un efecto paradójico. Yo lo ejemplifico con un sedante. Imaginen que me administro un sedante, pero me causa insomnio, cuando lo que debe de causarme es sueño. O si me administro un antiarrítmico y me causa arritmias. Eso es otro claro ejemplo de un efecto paradójico.